Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 10, capítulo 13, Sin mancha de sangre. La finca McMahon, propiedad de Miklotov McMahon, miembro del Consejo de Sabios en la capital real de Lugúnica, presentaba un exterior sobrio que reflejaba la naturaleza modesta y frugal de su dueño. Mientras que la mayoría de los nobles disfrutaban de veladas y banquetes, organizando frecuentemente tales eventos para ostentar su influencia, Miklotov se abstuvo de tales muestras de ostentación aristocrática. Habiéndose distinguido como funcionario civil desde joven, el anciano sabio se había ganado un profundo respeto por sus capacidades. Como para demostrar su devoción eterna al reino, nunca se casó, dedicando en cambio cada fibra de su ser al servicio del Estado. En consecuencia, la residencia de los McMahon en el barrio noble nunca se había caracterizado por una ostentación llamativa. Al menos, así era hasta hoy. Hasta este momento, cuando una masacre cegó violentamente innumerables vidas, dejando tras de sí una escena espantosa impregnada del olor a sangre y muerte, que marcó el final de la larga vida de Miklotov McMahon. Atónito ante la increíble escena que tenía ante sí, Natsuki Subaru se quedó paralizado. Había sido invitado, pero Subaru no se había topado con un solo ser vivo desde que entró en la finca. Había pasado junto a los restos de 13 personas, probablemente guardias y sirvientes, todas asesinadas de un solo golpe. Tras presenciar sus vidas arrebatadas, finalmente llegó a esta cámara más recóndita. A juzgar por la disposición del escritorio y las estanterías, probablemente se trataba del despacho de Miklotov. Un lugar cargado de historia donde el anciano sabio, angustiado por el futuro del reino, había puesto a trabajar su brillante mente. Y allí, apoyado contra la pared del fondo, se encontraba el propio Miklotov. Con las piernas extendidas y la espalda apoyada en la pared, parecía un niño que se había quedado dormido tras un largo día de juegos. En cierto modo, esa descripción no era del todo errónea. El anciano sabio estaba, en efecto, dormido, cubierto por un trozo de la bandera de Lugúnica, sumido en un sueño del que jamás despertaría. Y de pie junto al sabio sin vida. Miklotov-san. Miklotov se había desplomado, con los párpados arrugados cerrados para siempre. Al ver la figura que se cernía sobre él, mirando por encima del hombro, la voz de Subaru tembló lastimosamente. Allí se encontraba una hermosa mujer vestida con un atuendo militar azul oscuro, de larga cabellera verde y ojos color ámbar, aunque un gran parche cubría su ojo izquierdo. Era Crash Karsten, a quien Subaru conocía bien, y allí permanecía con una actitud serena. Ante la vacilante llamada de Subaru, Crash entrecerró su único ojo ámbar. Ajustó el agarre de su delgada espada, manteniendo la mirada penetrante mientras entreabría sus finos labios. Un viento de inquietud sopla, Natsuki Subaru. ¿De qué tienes miedo? ¿Miedo? Yo. Eso es. En primer lugar, ¿por qué has venido aquí? ¿Existía alguna relación personal entre usted y Miklotov McMahon? Me llamó él mismo. Tenía algunas preguntas que quería hacerle. ¿En este día? Qué incomprensible. ¿Y qué querías preguntar? Algo sobre la selección real, o quizás otra reunión secreta. Puede que aún no haya dado en el clavo, pero la inquietud en el aire no hace más que crecer. Te lo preguntaré una vez más, ¿eres tú el verdadero que conozco? Abrumado por el interrogatorio vertiginoso de Crush, Subaru luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Su mente aún no había comenzado a procesar la información que tenía delante, y sin embargo, las palabras de Crush lo herían como una cuchilla. Mientras Crush seguía mirándolo fijamente con su mirada severa, otras dos personas intervinieron, incapaces de presenciar la escena por más tiempo. Supongo que con eso basta. Sí, esto no es precisamente un espectáculo agradable de ver.
Era Beatriz, quien permaneció al lado de Subaru tomándole la mano, y Tiga, quien los acompañaba. Mediante el roce de su pequeña mano y el hecho de que Tiga se adelantara para proteger a Subaru de la mirada de Crush, ambos lo ayudaron a recobrar la conciencia. Subaru finalmente recordó respirar. El calor de su repentino sudor frío refrescó su piel. Mientras tanto, Tiga, empuñando su cimitarra en forma de media luna, se enfrentó a Crush. Bajó el ala de su sombrero para protegerse los ojos y habló. Debería comprender que esta situación es propensa a muchos malentendidos, duquesa. ¿Malentendidos? Así es. Al fin y al cabo, esta es una escena donde muchas personas han perdido la vida, incluyendo a un alto funcionario del reino. Si alguien se para allí con una espada en la mano, cualquiera pensaría lo mismo, que la duquesa Crush Carsten es quien asesinó a todos en esta casa. Aunque mantuvo su tono informal habitual, se trataba de una acusación directa. Y era la verdad lo que Subaru quería verificar por encima de todo. Cambio de escena. 3 era la respuesta correcta. En lo que respecta a la tragedia ocurrida en la finca McMahon, la masacre de todos, incluido su dueño, el principal sospechoso era sin duda Crush. Pero Subaru, conociendo el carácter de Crush, quería rechazar esa sospecha con todas sus fuerzas. Crush era noble, una persona excepcional que actuaba con rectitud. Incluso después de perder la memoria y tener que reconstruir su digna compostura aristocrática, la bondad innata y el sentido común que albergaba en su alma eran cualidades que ni siquiera la gula podía arrebatarle. Jamás habría podido ponerle la mano encima a semejante atrocidad. Era imposible. Por eso Subaru quería oír una negación rotunda de sus propios labios. Quería que dijera que ella, al igual que ellos, había notado algo extraño en la mansión y había acudido corriendo, solo para descubrir que era demasiado tarde. Entonces, con remordimiento e ira en sus corazones, encontrarían juntos al culpable y lo harían pagar. Esperó esas palabras de negación. Sin duda, parece ser un hombre de una hipocresía suprema. Ignorando la silenciosa plegaria de Subaru, Crush miró fijamente a Tiga con expresión impasible. Tiga respondió encogiéndose de hombros levemente. Una valoración dura, pero la acepto. ¿Qué te parece? ¿Fuiste tú quien mató a Lord Mickletoft McMahon? Duquesa Crush Carsten. Fue. En respuesta a la pregunta repetida y directa de Tiga, ella dio una breve respuesta. Fue la peor respuesta posible, una confirmación de la sospecha que traicionaba las desesperadas esperanzas de Subaru. Un sonido seco escapó de la garganta de Subaru mientras esa breve respuesta resonaba repetidamente en su cabeza. Como para dejar bien clara la intensa agitación de Subaru, Crush bajó ligeramente la barbilla. Yo misma eliminé a Mickletoft McMahon y a los demás asociados con esta casa. Estas personas eran traidoras que albergaban mala voluntad hacia el reino. Entonces la traidora eres tú, duquesa. Espera. En un instante, Tiga rugió y acortó la distancia de un solo salto, blandiendo su sable con un golpe fluido hacia Crush. Su primer movimiento fue decisivo, sin darle oportunidad a Subaru de pedirle que esperara. Sin embargo, Crush paró el golpe con un arco ascendente de su espada, cuyo claro sonido de acero contra acero resonó en la oficina. Con ese único sonido como detonante, los chillidos del acero y las explosiones de chispas estallaron entre ellos. Cambio de escena. Comenzó el feroz duelo de espadas, en el que los dos guerreros hicieron gala de sus habilidades en la amplia plaza. Crush manejaba la espada con la destreza de quien se había entregado por completo a ella. Tanto en la batalla contra la ballena blanca antes de perder la memoria como en Priestella después, la precisión de sus golpes permanecía inalterable. Sus afilados destellos de acero surcaban el aire, saltando y zigzagueando con total control. Por otro lado, el estilo de Tiga era único, giraba como una peonza mientras mantenía el cuerpo agachado. Subaru conocía a muchos maestros de la espada. Julius, Wilhelm, Cecilus, e incluso a Reinhard, cuyos golpes se parecían más a patadas o estocadas con la palma de la mano. Todos ellos practicaban lo que podría llamarse estilos ortodoxos. Si sus técnicas eran el camino recto, la de Tiga era poco ortodoxa, un estilo para aquellos que ansiaban la victoria a cualquier precio,
favoreciendo los golpes a las manos y los pies y utilizando fintas para pillar desprevenido al enemigo. La espada surcó el aire con un silbido. Con un agudo grito de guerra, Tiga lanzó un golpe, sujetando su sable con una llave invertida para atacar desde un ángulo impredecible. Crush se echó hacia atrás para esquivar, y se topó de inmediato con la larga pierna de Tiga, que se extendió como un látigo. Las patadas, integradas en su manejo de la espada, funcionaban como una secuencia fluida y armoniosa, creando un torbellino interminable de espadas que se abalanzaban sobre Crush. Ante aquella ráfaga vertiginosa y giratoria, Crush mantuvo una expresión impasible, usando un juego de pies preciso para mantener la distancia y calculando el momento preciso para blandir su espada y tomar la iniciativa en el vertiginoso intercambio. Con o sin placas de acero en sus botas, su espada no flaqueó ante sus patadas. La maestra del estilo ortodoxo se mantuvo firme frente al espadachín poco ortodoxo. Eres muy hábil. ¿Acaso la Iglesia del Santo Dragón enseña este tipo de manejo de la espada? Por desgracia, es algo autodidacta. Siempre he tenido malos hábitos con las manos y los pies. Un viento valiente. No mientes. Esquivando una patada por los pelos, Crush bajó su espada en un golpe vertical. Tiga la interceptó con su cimitarra invertida, y mientras sus espadas se entrelazaban, intercambiaron palabras. Fue una lucha de ida y vuelta, ambos eran maestros, y ninguno lograba imponerse. Subaru. Supongo que puedes recomponerte. Ah. Es natural estar en estado de shock. Pero supongo que no puedes quedarte ahí parado, aturdido. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par cuando Beatriz saltó y le dio una bofetada en la mejilla. El impacto punzante le hizo darse cuenta de que había dejado de pensar, hipnotizado por la batalla entre Tiga y Crush. Sintió una profunda gratitud hacia Beatriz. Estaba en estado de shock, sin duda. Si analizaba la situación con lógica, sentía que iba a perder la cordura. Por eso tenía que actuar antes incluso de asimilar la cruda realidad. Mi amigo. Subaru vio los labios de Tiga moverse mientras éste empujaba la espada de Crush, captando de reojo el intercambio entre Subaru y Beatriz. Aún sin un propósito específico en la llamada, Subaru comprendió la intención de Tiga. No estaba pidiendo ayuda ni refuerzos. Afuera. Tuvo que denunciar la situación y detener el alboroto de Crush. Por suerte, Subaru contaba con muchos aliados en la capital. Garfield y Wilhelm estaban allí, e incluso Reinhardt. Dado que se trataba del distrito noble, seguramente había caballeros y guardias apostados en otras propiedades. Podía llamarlos para que contuvieran a Crush. Y entonces, ¿Crush sería castigada como una traidora que asesinó a Miklotov? Dije que te quedas. Todavía no he terminado de evaluarte. En el instante en que una vacilación inevitable cruzó por su mente, una ráfaga de viento abrasador surcó el aire sobre su cabeza. Subaru se agachó instintivamente. El viento rozó las puntas de su cabello y golpeó la parte superior de la habitación a sus espaldas, destruyendo el techo y las paredes alrededor de la entrada. El derrumbe resultante sepultó la puerta. La salida está bloqueada. Al darse cuenta de que estaban atrapados, Subaru se vio obligado a comprender que le habían arrebatado todas sus opciones. Se encontraba en una posición increíblemente vulnerable. Chasqueó la lengua. Bloquear la salida significaba que la opción de retirarse había desaparecido. No había tiempo para retirar lentamente los escombros en este fragor de la batalla. Magia Jin de Beatriz, Minya. Como carecía de potencia explosiva, no podía esperar que despejara la entrada. En otras palabras, Subaru y Beatriz solo tenían dos opciones, observar o intervenir. Y en esta situación, quedarse de brazos cruzados simplemente no era una opción. Pero intervenir significaba: ¿vamos a pelear? ¿Contra Krassan? No tenía sentido. Él no podía comprender esa realidad. No podía aceptar lo que veía en sus ojos. Después de todo, se trataba de Crush Carsten. Subaru la respetaba. Incluso como rival en la selección real, su virtud era innegable. Crush era noble y de elevados principios, una líder excepcional que nunca flaqueó en sus esfuerzos ni en su superación personal.
En cuanto a cualidades dignas de un rey, fue la primera persona que realmente lo cautivó. Cuando derrotaron a la ballena blanca y ella reconoció su contribución, aquello tuvo un peso innegable en la vida de Natsuki Subaru. Él había priorizado su amor por Emilia. Pero en aquel momento, Subaru pensó sinceramente, Crush Carsten era sin duda alguien digno de ser el rey de Lugúnica. Por favor, detén esto, Crush-san. Por lo tanto, la elección que hizo Subaru fue, sin duda, la carta más patética que tenía en la mano. Crush no respondió a la súplica desesperada de Subaru mientras continuaba su feroz intercambio de golpes. Su mirada permanecía fija en Tiga. Pero Subaru, convencido de que le sería imposible ignorarlo, alzó aún más la voz. Baja tu espada. Te lo ruego. No sé qué hacer. No lo sé, pero hablaré contigo. Hablaré para que podamos encontrar una solución. Sin darse cuenta, su mano, que no sostenía a Beatriz, apretaba con fuerza desgarradora el orbe negro que colgaba de su cuello. Había tantas palabras que no había podido intercambiar con Aldebarán antes de verse obligado a sellar su testamento. La muerte de Priscila, que había llevado a Al a cometer actos desesperados, había grabado en Subaru el peso absoluto de una pérdida irreparable. Podría perder a alguien a quien conocía sin siquiera tener la oportunidad de hablar con él. Para el actual Natsuki Subaru, eso era mucho más aterrador que su propia muerte. No quiero que esto termine así. No. No quiero separarme de la gente que me importa sin entender nada. Subaru. Por favor. Te lo ruego. Por favor, te lo pido. Para allá. Los ojos de Beatriz vacilaron y se mordió el labio mientras observaba el perfil de Subaru, viendo la agonía en su rostro mientras forzaba la voz. Se sentía miserable. Patético. Era el compañero de la gran espíritu Beatriz, pero no podía usar su brillante poder para nada útil, lo único que podía hacer era gritar así. Por favor. Aún sabiendo lo impotente que era, Subaru no podía tomar otra decisión. Si no podía huir, no podía simplemente cambiar de opinión y decidir luchar contra Crush. Había visto cómo las relaciones cambiaban drásticamente después de conocer a alguien, pero normalmente eso significaba que una mala impresión se convertía en positiva. Las únicas excepciones eran Todd y Al. Añadir a Crush a esa lista era más de lo que podía soportar. La torpe y vacilante súplica de Subaru fue tan débil que casi quedó ahogada por el creciente choque de espadas. Parecía como si la presencia de Subaru en esta batalla fuera completamente ignorada, y su voz no llegara a los oídos de Crush. Sin embargo, parece que no hay mentira en tus palabras. Al oír aquel murmullo de convicción, Subaru abrió los ojos de golpe. Con Tiga interponiéndose entre ellos, la mirada de Subaru se cruzó con la de Crush al otro lado del espacio. Al encontrarse con esos ojos color ámbar, Subaru sintió una oleada de esperanza de que sus palabras la hubieran alcanzado. Entonces, dejaré de tratar contigo por el momento. En un instante, una violenta ráfaga de viento, cuyo epicentro era Crush, azotó la habitación. ¿Qué? En el momento en que todo su cuerpo sintió la presión, los pies de Subaru se separaron del suelo. Se dio cuenta instintivamente de que ese era el viento creado por Crush, su técnica característica. Una hoja de 100, desatado en todas direcciones en lugar de un ataque concentrado. La enorme ráfaga de viento, que debería haber sido lanzada en una dirección, se dispersó como una presión pura. Sacudió sin piedad la oficina ya devastada, lanzando por los aires gruesos libros, documentos e incluso los restos del sabio fallecido. Pero ese era el alcance del conocimiento que Subaru tenía de la situación. Ah. Su cuerpo indefenso se estrelló contra el techo con una fuerza aterradora, dejándolo sin aliento. Logró encoger los brazos, protegiendo a Beatriz contra su pecho, pero no pudo hacer más. Aún aferrado a la gritante Beatriz, el viento arrastró el cuerpo de Subaru y lo estrelló contra una pared antes de arrojarlo al suelo. ¡Puaj! Todo su cuerpo gemía de dolor. Al exhalar su último aliento, una sensación de frío comenzó a extenderse por su mente. Sabía que esto era grave. No era la muerte, aún no, pero su conciencia se desvanecía. Había priorizado tanto la seguridad de Beatriz que se había descuidado a sí mismo.
Sentía como si le hubieran abierto un agujero en la cabeza y su conciencia se estuviera escapando. Mal, mal, mal. No, no puedo. Si perdía el conocimiento ahora, ¿quién hablaría con Crush? Tiga no la conocía. No sabía que Crush era una buena persona de corazón. La estaba malinterpretando. Tenía que detenerlo. Crush era buena persona. Si tan solo hablaran, ella lo entendería. Haré que lo entienda. Así que, por favor, no cierres los oídos a mis palabras. Rezando con ese pensamiento hasta el último momento, la conciencia de Subaru se hundió en la oscuridad. Se hundió. Cambio de escena. Fue. El repentino despertar de su conciencia casi hizo que Subaru perdiera el equilibrio. Su cerebro no podía conciliar la diferencia entre la versión de sí mismo de hacía un segundo y la actual. La discrepancia provocó que sus extremidades se contrajeran en un momento de pánico. Tenía los pies en el suelo. Era obvio, pero estaba de pie. Estaba de pie. Obvio. ¿De verdad? ¿Estar de pie era el estado obvio? No lo sentía así, y experimentó una sensación como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. No. En lo que Subaru debía centrarse no era en que el mundo se estuviera cambiando. Era en la razón por qué así lo sentí. Y la razón era evidente. El tiempo había retrocedido. Subaru, con las rodillas a punto de flaquear, vio la oficina de la mansión McMahon antes de que quedara completamente destrozada. Allí estaba el cuerpo de Miklotov, cubierto con la bandera partida por la mitad. Frente a los restos se encontraba la mujer de pelo verde, que miraba hacia atrás, y la espalda del joven, medio paso delante de Subaru. El enfrentamiento entre Crush y Tiga. Este intercambio en concreto tuvo lugar cuando purgué a Miklotov McMahon y los demás asociados con esta casa, con mis propias manos. Estas personas eran traidoras que albergaban mala voluntad hacia el reino. Fue el momento de esa afirmación fatal lo que destrozó las esperanzas de Subaru. Entonces la traidora eres tú, duquesa. Ante el helado Subaru, Tiga lanzó un grito feroz y se abalanzó. Comenzó la danza del sable invertido de Tiga, enfrentándose de lleno al estilo ortodoxo de Crush. Mientras el rítmico choque del acero y las chispas voladoras llenaban la sala, Subaru se sintió mareado por una razón completamente distinta a su pérdida de equilibrio. De ninguna manera, esto es. Se llevó una mano a la boca, y una voz ahogada escapó de sus labios. Una descarga tan imparable como la sangre que brota de una herida golpeó con fuerza el interior de su cráneo. Regreso por muerte. Justo antes de perder el conocimiento, el viento que produjo Crush lo lanzó contra el techo y la pared. Se desmayó. El hecho de que estuviera de vuelta en ese preciso instante significaba que había muerto sin despertar jamás. Si a Subaru le hubieran quitado la vida mientras estaba inconsciente en esa situación, quien lo hizo fue Subaru. Supongo que puedes recomponerte. Es natural estar en estado de shock. Pero supongo que no puedes quedarte ahí parado, aturdido. Beatriz devolvió a Subaru a la realidad con el mismo ánimo de antes. La bofetada de su pequeña mano le produjo calor y dolor en la mejilla, dejándolo en pie. Lo siento, Beatriz. Subaru se frotó la mejilla con el dorso de la mano y apretó los dientes hasta que le dolieron. A pesar de que la muerte había ocurrido entretanto, su confusión y agitación no habían disminuido en lo más mínimo. Pero aunque gritara y lo negara, el resultado sería el mismo. Si no encontraba el valor para intervenir en la pelea entre Crush y Tiga, moriría de nuevo mientras profería patéticas quejas. Dejaría que Crush le arrebatara la vida. No puedo permitir que eso suceda. No debe permitirlo. No podía permitir que Crush Karsten le arrebatara la vida a Natsuki Subaru. No podía permitir que su nobleza se viera empañada solo porque él era débil. Sus manos no deben mancharse con su sangre. Beako, échame una mano. Ni siquiera tienes que preguntar, supongo. Su razonamiento seguía siendo un rompecabezas confuso de conmoción y pánico. Pero de entre esos fragmentos dispersos, captó el que estaba claramente definido. Apretó la mano de su fiel compañero. La lucha continuaba ante ellos.
Crush y Tiga parecían estar igualadas, una verdadera batalla de tira y afloja. Conociendo la fuerza de Crush, Subaru estaba impresionado de que Tiga pudiera seguirle el ritmo, pero Crush tenía una clara ventaja con su as bajo la manga. Una hoja de 100. Tiga, lo supiera o no, se mantenía cerca para impedir que ella reuniera el viento. Pero Subaru sabía por experiencia que, incluso durante el duelo de espadas, Crush estaba preparando la tempestad que reescribiría el campo de batalla. Por lo tanto, no confíes en la magia, amigo mío. De todas formas no puedo usarlo, amigo mío. Al oír esa respuesta poco fiable, Subaru atrajo a Beatriz hacia su pecho. Con las mejillas casi rozándose, ambos se concentraron en la pelea. EMT. Mientras cantaban al unísono, un campo invisible se expandió desde Subaru y Beatriz. Era su técnica original, EMT, una magia antimagia que deshacía y neutralizaba fórmulas basadas en maná. Dentro de este campo, la magia era imposible de usar, e incluso las metia o herramientas mágicas alimentadas por maná fallarían. Según Beatriz, si alguien se adaptara al estado blando del maná y creara una nueva fórmula, la situación podría cambiar, pero supongo que esto puede crear fácilmente una oportunidad para abofetear la cara de sorpresa de Roswaal. ¿Y si es la primera vez que lo ven? No tendrán ni idea de lo que está pasando. El efecto del campo envolvió a los dos combatientes. Como él había dicho, el estilo de lucha sin magia de Tiga no se vio afectado, pero no se podía decir lo mismo de Crush, quien había estado manipulando el viento para su golpe final. Crush, que se había preparado para lo que fuera que el cántico de Subaru pudiera traer, dirigió su único ojo hacia él al sentir el efecto del campo. Subaru también había cruzado miradas con Crush antes de regresar de la muerte. En aquella ocasión, sus esperanzas fueron traicionadas y perdió la vida. Pero esta vez. Ríndete, Crush-san. Te he arrebatado el camino a la victoria. No puedes usar una espada de 100. No te lo permitiré. Se acabó. Subaru disimuló su voz temblorosa con bravuconería, proyectando una imagen de voluntad inquebrantable. Había aprendido que una súplica débil y entre lágrimas no cambiaba nada. Lo que se necesitaba era una palabra poderosa que transmitiera su determinación. Las palabras debían estar cargadas de alma. Tenía que engañarse a sí mismo y a su oponente desde lo más profundo de su ser. Tenía que convencerla de que luchar contra Natsuki Subaru no valía la pena. Cambio de escena. Los ojos negros de Subaru y el único ojo ámbar de Crush se encontraron. En ese instante, sus espadas chocaron una última vez, y Crush y Tiga finalmente se separaron. Tiga, con su cimitarra en posición de media lucha, se interpuso entre Subaru y Beatriz. Y así, mi amigo me da su consejo. Si tuviera que añadir algo, diría que este amigo también fue amigo tuyo en algún momento. ¿Por qué no escucharlo? Para ser sincero, no tengo la fuerza suficiente para tomar tu espada y someterte. Si intentara inmovilizarte, tendría que estar preparado para recibir un corte, y en el peor de los casos, moriría. Ni yo ni esos dos que están detrás de mí queremos eso. La mirada de Tiga permaneció atenta, observando cada movimiento de Crush. Quizás solo le seguía el juego a Subaru, esperando cualquier oportunidad que Crush pudiera presentar. En cualquier caso, las palabras de Tiga ayudaron a comprender las intenciones de Subaru y a aceptarlas con mayor facilidad. Era imposible que Tiga supiera lo que había ocurrido entre Subaru y Crush. De hecho, saber de la selección real debería haberle hecho suponer que eran rivales. Sin embargo, Tiga había deducido de las breves palabras de Subaru que su relación era mucho más que una simple rivalidad. Subaru confió en la perspicacia de Tiga. Vería a Crush bajo control. Sujétala, y luego lo resolverían. Después de eso, todo estaría bien. Soy ninja. Justo cuando Crush abrió la boca, Beatriz, en brazos de Subaru, señaló con la mano. Un resplandor violeta impactó el suelo a los pies de Crush. Una flecha púrpura atravesó el piso, cristalizando y agrietando las baldosas de la oficina. Supongo que no hay que actuar con descuido. Dentro del equipo de EMT, solo Betty y Subaru son excepciones que pueden usar magia.
¿En serio puedes enfrentarnos mientras peleas con ese charlatán? Me ofende un poco que me llamen charlatán, pero ¿puedes usar tu propia magia aquí? Eso es hacer trampa. Ese es el concepto. Pero sí, así es. Ante la advertencia de Beatriz, la expresión de Crush se tensó ligeramente. Hasta ahora no los había considerado una amenaza, pero ahora los había incluido oficialmente en su lista de objetivos a tener en cuenta. A Subaru le dolía ser vista de esa manera. Pero si eso la hacía ver la desventaja, era un golpe de suerte. Si las probabilidades estaban en su contra, debería ser capaz de tomar una decisión racional. Ya veo. Crush blandió su espada con indiferencia, describiendo un arco en el aire. Fue un movimiento sorprendente, pero probablemente estaba probando los efectos de la EMT. Al no manifestarse el viento, asintió levemente, confirmando el fracaso de su técnica. Y luego. Natsuki Subaru, ¿de qué tienes tanto miedo? Una vez más, la pregunta de Crush lo atacó. Pero esta vez fue diferente. No se dejó dominar por la confusión, apretó los dientes y resistió. ¿El resultado de la batalla? ¿Tu seguridad o la de quienes te acompañan? ¿El futuro del reino? ¿O será que estoy perdiendo la cordura? Fue una pregunta formulada con un peso deliberado. Aún así, Subaru usó todos los músculos de su rostro para mantener la compostura. Se esforzó por parecer impasible, asegurándose de que ni el menor atisbo de debilidad o vacilación se filtrara a oídos de otros. ¿Qué vio Crush en el rostro de Subaru mientras él le entregaba su alma? Simplemente entreabrió sus delgados labios y susurró. Ya veo. Duquesa, nuestra petición ha sido formulada. ¿Cómo responde? La tormenta de emociones contenida entre Subaru y Crush se rompió con la voz severa de Tiga. La tensión en su tono dejaba claro que esta era la advertencia final. Mientras el aura de batalla se intensificaba, Crush miró a Tiga. Comprendo sus exigencias. En esta situación, me encuentro en desventaja sin el viento. Por lo tanto, debo rendirme. Esa es su pretensión. Sí. A partir de ahora, Beako y yo nos uniremos. No tienes ninguna posibilidad. Es demasiado pronto para afirmarlo, Natsuki Subaru. Crush habló con un tono digno que desbarató la fanfarronería de Subaru. Lentamente levantó la mano izquierda, que no sostenía una espada. Sus delgados dedos enguantados se dirigieron al gran parche que cubría su ojo izquierdo. Subaru la observó conmocionado mientras ella comenzaba a despegar el parche que ocultaba el lado izquierdo de su rostro, la zona que, según ella, aún se estaba curando de la sangre de dragón gracias al milagro de Filore. No es una imagen que desee mostrar por mucho tiempo. Después de todo, soy una mujer. Al quitarse el parche, quedó al descubierto el ojo izquierdo de Crush. A diferencia de su ojo ámbar original, este brillaba con un dorado intenso. La pupila era rasgada como la de un reptil, y líneas de luz, como capilares, recorrían su superficie. Al ver esto, una sola palabra impactó la mente de Subaru como un rayo. Ah. Ni siquiera sabía si era cierto. Pero al mirar el ojo dorado e inhumano de Crush, la idea era innegable. El ojo izquierdo de Crush Carsten se había convertido en un ojo de dragón. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.